Nelson Mandela dijo: no hay nada como volver a un lugar que permanece sin cambios para descubrir cuánto hemos cambiado nosotros. El emprendimiento y el cambio no solo transforman nuestras vidas, sino también nuestra forma de ver el mundo y de actuar en él. El temor no es solo una sensación pasajera, sino una reacción natural ante lo desconocido y la incertidumbre. La falta de seguridad económica, la presión de tomar decisiones importantes y la posibilidad de fracasar son algunas de las principales fuentes de miedo. Bienvenidos a una nueva miniserie de Surfers. Enfrentar los miedos es parte del proceso de crecimiento. Es cierto que el miedo a lo incierto puede ser una barrera, pero también puede ser un motor que impulsa la innovación, la resiliencia y la capacidad de adaptación. Emprender un nuevo proyecto o enfrentar cambios significativos en la vida puede ser aterrador. Pero según estudios realizados por la Universidad de California, más del 70% de los emprendedores experimentan miedo o ansiedad en alguna etapa de su camino. En este episodio de conversaciones recopiladas con Roxana Martínez, Carlos Aguimbau, Lourdes Muñoz y Philip Wilson, nos enseñan que el desafío no está en evitar el miedo, sino en aprender a manejarlo y usarlo a nuestro favor. Al final, emprender no es solo un acto de negocios, sino una experiencia profundamente personal que nos obliga a redefinir nuestra relación con el riesgo, la incertidumbre y el cambio. Este episodio es para ti si estás pensando en emprender y quieres dejarte inspirar por los mejores. Quédate con nosotros. Un disruptor en el sector de telecomunicaciones, fundador y CEO de INTC o INTEC, una empresa 100% mexicana que ha logrado posicionarse como uno de los grandes referentes de su industria. Carlos es un claro ejemplo de cómo la pasión, la perseverancia, la adaptabilidad pueden llevar a conseguir algo extraordinario desde cero. Desde su primer contrato empresarial a los 19 años hasta convertir su empresa en una de las más importantes de la región, con más de 700 empleados y más de 25 kilómetros de fibra óptica desplegados. Su historia es una prueba de que no importa lo grande que sea el desafío, lo importante es la disposición de aprender y la resiliencia para seguir adelante. Bienvenidos, Surfers, mi querido Carlos. Muchas gracias, Roger. Nos enfocamos mucho al tema de operadores pequeños y grandes también. Ahora también servimos muchos operadores de cable en todo el país que pues necesitan servicios de internet. Estos miedos, que sobre todo tú y yo que estamos en empresas de tecnología, es como mucho más claro, ¿no? Pero estamos en peligro o podemos estar en peligro y yo me acuerdo que tú pensabas justo que cuando salió 3G el mundo se acababa, ¿no? Así es, ya valió mal todo, ¿no? O sea, ya se acabó el mundo en términos de tu negocio. Pues obviamente cuando empecé no existía el 3G y cuando sale esta tecnología y pues la empiezan a anunciar aparte como si fuera el fin del mundo o el principio de otra era, que sí fue. Yo pensé que se iba a acabar el negocio, o sea, que ya no iba a haber más oportunidad de seguir generando. Y entonces, porque todo el mundo iba a tener el internet en su mano. Entonces, la teoría de cómo lo piensas, o sea, no conoces los detalles hasta que lo tienes tú. Pero no sabes si va a ser rápido, si no es rápido, si te permite o no los suficientes datos para poder consumirlos y ampliar o sea, penetrar el internet, ¿no? Pero pues no, o sea, resultó que esta tecnología lo que trajo fue una mayor demanda de velocidad, fotos más grandes, videos con más resolución. Entonces la gente quiere navegar más rápido y personas que no navegaban antes empiezan a tener este iPhone en sus manos con la necesidad de navegar en la palma de su mano. Es donde a veces los empresarios decimos, es que el mercado ya se acabó, ¿no? Se acabó hasta donde tú crees que se acabó, ¿no? O el que tienes hoy. O sea, tienes que evolucionar algo para poder cubrir otra necesidad, ¿no? Sí, Starlink definitivamente, bueno, la mayoría de la gente en mi sector y clientes míos me han manifestado este miedo a pues que ya se acabó todo, ¿no? Entonces yo siempre les explico que bueno, los satélites necesitan conectarse y también no todo el mundo puede pagar 1,500 pesos al mes. Y incluso hoy, al menos en México, los equipos otra vez están subiendo el precio, los habían bajado mucho, otra vez están subiendo el precio porque tienen un problema de densidad. O sea, ya están saturando la densidad posible que hay. Porque al final la radiofrecuencia tiene una limitación de densidad siempre.
por lo menos hasta el día de hoy, no han inventado pues un mecanismo, un protocolo que incremente la densidad que puedes tener. Entonces la densidad es limitada y aunque hoy ya hace negocio Starlink, con todo el costo de sus 10,000 satélites, ya generan ingresos positivos. Pero llega un momento en el que saturan ese mercado, saturan su densidad posible y tienen que empezar a buscar, limitar la cantidad de clientes. Si tú crees que tu idea es muy buena, pues cree en ella. No le preguntes a nadie qué opina, no te dejes ir con el no, porque el 99% de la gente va a decir, no es una buena idea, vas a perder todo, no lo hagas. Yo conocía a fulanito de tal y lo hizo y le fue fatal. Yo conocía a tal, estos güeyes intentaron hacer esto y no les fue bien. Entonces, siempre que tú preguntas, la gente te va a decir que no. Creo que en este mundo hay más especialistas en el no que en el sí. Todo el mundo te explica por qué no puedes, por qué no debes, por qué no hay que hacerlo, por qué alguien más ya lo hizo y te fue mal. Entonces, si estás muy convencido de la idea, pues empujarla lo más posible hasta que de veras ya truenen el tema. Y la otra va derivada un poco de eso también, que es no tires la toalla. No tires la toalla tan rápido, porque cuando estás a veces ya al 99%, o sea, a punto de lograr algo, de que te pase algo, tiras la toalla y se acaba, ¿no? Ya voy a cerrar, ya me cansé, ya no puedo, es mucho estrés, obviamente emprender es un tema de mucho estrés, de control de presiones y de estrés financieras, monetarias, con la gente, con las relaciones, todo. Entonces, si tiras la toalla, pues ya, listo. Entonces, actitud positiva y tratar de no tirar la toalla hasta que hagas un análisis profundo y digas, sí, no, esto calmadamente, sin presiones, sin estrés, decir, esto no va a jalar, me voy por este lado, que puede ser algo, lo que hablamos antes, que puede ser otra cosa de tu mismo sector, o definitivamente también tomar la decisión de ya tirar la toalla, pero de manera tranquila y personalmente, ¿no? Con tan solo 24 años, esta emprendedora ya está cambiando al mundo. Se define como alguien que busca dejar las cosas mejor de cómo las encontró. Su emprendimiento de moda sustentable incluye una cadena de suministro de mujeres privadas de la libertad, así como de mujeres en situación de vulnerabilidad. Estudió la licenciatura de Creación y Desarrollo de Empresas, tiene un diplomado sobre el cambio climático en la Universidad Autónoma de Madrid, es fundadora y CEO de Kaya, empresa dedicada a la fabricación de moda sustentable, y Upcycle, proyecto a través del cual busca proveer una forma diferente de hacer moda y empoderar a la mujer reclusa y ex-reclusa en nuestro país. Bienvenida, Surfers, mi querida Rox. Muchísimas gracias por la invitación, Roger. ¿Cómo te ves en los próximos 16 años de cara a tus 40? Me veo dedicándome a lo que me apasiona, que es, como lo dijiste al principio, dejar mejor el mundo de como lo encontré. La manera que yo encuentro que a mí me mueve es a través de los negocios, de las empresas sociales. ¿Cómo me veo en 16 años con esta empresa, con cualquier otra, siempre dentro del giro del impacto socioambiental? Soy firme creyente, y sé que tú también, de que se pueden hacer las cosas bien a la par de hacer dinero. Las mayores oportunidades que se puedan de crecer laboralmente, de tomar cursos, de conocer diferentes culturas, comunidades que lleven este tema socioambiental en su contexto, así me veo por lo menos. O sea, muy general me veo así en 16 años. ¿Qué significa la resiliencia para ti y qué te ha enseñado en el emprendimiento? Para mí no existe emprendimiento sin resiliencia, y la resiliencia para mí es, hay una serie de problemas que no tenemos previstos, cómo los afrontas y cómo sales mejor de ese problema. Cómo sales más fuerte, con mayor sabiduría y como con esta coraza de ya me pasó esto, ya lo aguanté, ya lo resolví, ya le aprendí, venga, el que sigue. Porque, o sea, tú me entenderás, en el emprendimiento es un constante problema no previsto tras problema no previsto. En la vida también, no solo en el emprendimiento. Para mí la resiliencia es eso, es afrontar el problema de frente, con todo el miedo que conlleva, pero cómo sales más fuerte y cómo sales más informado y más inteligente de esa resolución del problema. Hoy sigue siendo un reto emprender como mujer. Traes un modelo sustentable que a veces todavía puede ser percibido de una manera, como ya decíamos, y con una labor social que pocos pueden entender o podrían entender. ¿Cuáles son estos grandes retos a los que te has enfrentado? Mi mamá es EOer, también yo por eso conozco también el entorno de EO.
me contrabandeaba ahí de repente algunas de las pláticas que me llamaban la atención. Pero para mí ha sido un ejemplo tremendo de te cierran una puerta y tú te abres otras 3. Entonces, yo esa parte la admiro mucho y a mí mi mamá siempre me ha enseñado hasta el cansancio este tema de te van a poner trabas por ser mujer, pero eso no te va a detener y te va a hacer más fuerte. Entonces, como que desafortunadamente esa es la realidad aquí en este país, pero ni modo, a seguirle, como que no, o sea, llorar porque, pero en Noruega esto no me pasa. No es opción, pues no estás en Noruega, ya, órale, haz lo que tienes que hacer. Y también yo entendiendo que si ella pudo hacer todas esas cosas, a mí que afortunadamente me dio 500 veces más privilegios y oportunidades, a diferencia de con los que ella nació, bueno, creo que yo puedo hacerlo y a ver también llegar mucho más lejos, porque creo que es un deber, ¿no? Como ya me pusiste tú en esta bandeja todos estos privilegios, ¿cómo no voy a hacer algo con eso? Entonces, bueno, mi mamá ha sido tremendo ejemplo de empresaria en toda la extensión de la palabra. Si he llegado lejos es porque me he parado en hombros de gigantes. Entonces yo creo que estos concursos, el tema económico es necesarísimo, como lo hemos hablado, o sea, una empresa social no existe sin profits. Entonces cualquier tipo de capital se utiliza para crecer, pero también esta parte de los mentores y de los contactos de los que de otra manera no hubiéramos conectado, son estos gigantes que creo que también apalancan el crecimiento y de los que hay que aprovechar muchísimo esta parte. Yo, cualquier persona, estudiante que conozco que es emprendedor, le digo, métete a todos los concursos que puedas porque te abren puertas que hoy ni siquiera sabes que existen. Eso es lo que yo te resumiría. Para mí, la resiliencia ha venido de mi familia y ha venido esta parte también de te tocan 1, 2, 3, 4, 5 cosas que no entiendes por qué te pasaron, que ojalá no te hubieran pasado, no las agradeces, pero agradeces la persona en la que te convirtió y cómo sacas eso adelante. Entonces, eso para mí es el mayor aprendizaje de mi familia. En su momento hablamos de él, mitad inglés, mitad guatemalteco, fundador de Ecofiltro. Inició su viaje emprendedor desde muy joven, alcanzando éxitos y una carrera envidiable a los 40 años. Y a pesar de su aparente prosperidad, experimentó una transformación interna que lo llevó a cuestionar su propósito y el impacto real de su trayectoria. A los 55 años, Philippe ha redescubierto su propósito, que es guiar a otros hacia el éxito. Su historia es un testimonio de superación que refleja su nueva misión centrada en el servicio a los demás. Nos sentimos muy afortunados de tenerte, Philippe, de nuevo en Surfers. Bienvenido. Muchas gracias, Roger, y felicitaciones por tu éxito. Philippe, tuvimos una charla con 2 invitados sobre creencias limitantes y visualización. ¿Cuáles son esas creencias limitantes que tú rompiste en su momento cuando te transformaste, digamos? Y si también practicas de alguna manera la visualización y si es así, ¿qué impacto ha tenido en tu vida el hacerlo? Yo creo que lo que más impacta, tal vez no estás de acuerdo, pero en mi observación de los humanos con que yo he tenido mucha relación, es el miedo. El miedo es el factor limitante de que las personas logren sus sueños, sus metas. Entonces, tal vez desde muy joven y tal vez por mis papás o personas que yo observé, ellos vencieron el miedo y escogieron un camino diferente a los demás. Entonces tenía bastantes ejemplos, pero es el miedo que limita a las personas. Entonces yo trato de hablar mucho con la gente joven de que ustedes pueden lograr mucho y no tengan miedo de dar ese primer paso, ¿verdad? Ya cuando entran ahí, su creatividad los va a llegar al siguiente, tercero. Entonces yo, al no tener miedo, como que uno empieza a ver posibilidades. Y yo creo que desde hoy estuve tomando café con mi esposa en el Parque Central de Antigua. Iniciamos un proyecto que se llama Nuestra Antigua Limpia. Entonces yo vi que Antigua hace 9 años estaba lleno de basura y había gente durmiendo en el Parque Central. Entonces dije, ¿qué pasa si le enseño a esos 20 personas cómo limpiar las calles? Y sigue, ya van 9 años que tenemos a esas 20 personas limpiando las calles de Antigua. Entonces, cuando uno ya se acostumbra a hacer cosas y cuando te va bien, como que te va, eso no quiere decir que vas a meter la pata y que te va a ir mal, pero como que te vas volviendo más efectivo cada vez que vas haciendo cosas nuevas. Learn by doing, aprendiendo, haciendo.
Y eso es de los proyectos más lindos, lo estaba comentando con mi esposa. Me siento tan parte de esta comunidad antigua porque todo el día miro a estas personas limpiando las calles. Es la gente más pobre que existe, pero tienen un trabajo digno y me he vuelto amigos de ellos porque llevo 9 años con ellos. Entonces, no tener miedo de ver las cosas, involucrarse. No solo hablemos de tema de emprendimiento, sino ves cosas que no te gustan en tu comunidad, en tu condominio. No tengas miedo de tratar de hacer una iniciativa. Y qué lindo que cuando perdés el miedo ves tantas cosas que puedes hacer, y eso es la manera que yo visualizo mi vida, todo el tiempo tratando de hacer cosas y no tener miedo, porque el miedo es lo que limita a todas las personas. Hoy nos acompaña Lourdes Muñoz Gómez. Con más de una década de experiencia, y es mucho decir ya en estos temas, Lourdes ha trabajado como Senior Machine Learning Engineer en iRobot, esta compañía de las, bueno, muchos conocemos por las aspiradoras robots, liderando proyectos innovadores en ambientes virtuales y generación de imágenes sintéticas. También ha innovado y ha sido profesora activa y asociada en el Tecnológico de Monterrey. Ha colaborado en Google Research y Larva Studios y además es fundadora de Cerebrovi, una empresa enfocada en el desarrollo de videojuegos y aplicaciones interactivas. Bienvenida a Surfers, mi querida Lulú. Muchas gracias, Roger. Pues con mucho gusto estoy por aquí para platicar el día de hoy. Lulú, en este short queremos platicar con nuestro auditorio, emprendedores, empresarios o aquellos que quieren convertirse en alguno de estos, del tema de moda, que es el tema de inteligencia artificial y también de tecnologías emergentes. Y queremos que con tu amplia experiencia en estos dos temas puedas ayudarnos a entender más de qué se tratan estas grandes tecnologías desde el punto de vista de alguien que entiende muy bien los hilos que están detrás de todas estas tecnologías. ¿Qué hay de todos los miedos que está generando la tecnología y la exponencialidad de su crecimiento? ¿Y cuáles son los miedos, insisto, más conociendo mejor que nadie lo que hay detrás, que pudiéramos estar enfrentando con estas tecnologías y con la velocidad a las que están creciendo? Bueno, uno de los miedos, y creo que ese miedo ha existido desde que empezó la revolución industrial, es qué va a pasar con todas las personas que realizan cierto tipo de trabajo si un robot o un software los va a sustituir. Puede ser que en algunos casos sí sea así y en otros en realidad no es así. Voy a poner, por ejemplo, vamos a decir algo, ¿no? Voy a ponerle un ejemplo que no necesariamente tiene que ser con una empresa. No sé, digamos, yo soy una persona que se dedica a limpiar mi casa y a mí me gusta hacerlo. Los robots que existen me van a limitar, o sea, me van a decir, ya no quiero, ya no voy, ya no es necesario que yo limpie mi casa. Ese es el tipo de miedos, ¿no? Y bueno, realmente lo que yo puedo pensar es que ya que compro un robot que aspira, me voy a dar cuenta que no me está quitando completamente todo el trabajo, sino que tengo que aprender a hacerlo de una manera distinta, ¿sí? Por ejemplo, hay a veces el temor de decir, bueno, cuando las fábricas o los robots automaticen líneas de producción, mucha gente se va a quedar sin trabajo. En algunos casos va a suceder, pero en otros casos en realidad lo que va a pasar es que ese robot va a complementar las labores de las personas. Entonces, a veces hay que tener claro qué es lo que puede hacer o un programa de inteligencia artificial o un robot o cierta tecnología para entender qué puede hacer y qué no puede hacer. Si nos queda claro qué puede hacer y qué no puede hacer, número 1, puede ser que tengamos menos miedos. Y número 2, también no vamos a tener expectativas no realistas de lo que se puede lograr con eso, ¿sí? Entonces, sí es un cambio, porque puede ser que las cosas ya no se hagan como se hacían. Eso sí, eso es indudable. Pero hay que tener claro qué se puede y qué no. ¿Qué podrías decirle a nuestra comunidad sobre cómo perder el miedo a perder el control, pero al mismo tiempo utilizando estas tecnologías, como bien dijiste ahorita, como grandes aliados
para incrementar la productividad y, desde mi punto de vista, para mejorar eventualmente la vida de las personas en el mundo. Y yo creo que les diría que fueran cuidadosos, ¿no? Porque digo, en cuanto a la privacidad, sí ha habido cosas en donde... Y digo, no es que el robot haga mal uso de las imágenes que tiene, sino el mal uso de las imágenes que recibe un robot o un programa lo hacen los seres humanos. Entonces sí hay que tener cuidado con las cosas de privacidad, hay que ser cuidadosos, no hay que estar regando nuestros datos por todos lados. Y si yo tengo duda de si algo está bien o no y yo lo quiero probar, pues voy a ser cuidadoso con eso. O sea, si voy a poner un sistema de cámaras en mi casa que me dice que lo va a mandar por internet, pues a lo mejor primero lo pruebo en algún lugar donde no vaya yo a mostrar algo que me incomode, ¿no? Entonces sí, yo diría que las personas debemos ser cuidadosas y responsables de darnos cuenta en dónde estamos poniendo nuestras imágenes, nuestra información y nuestros datos. Eso es importante. Entonces, si yo veo el beneficio y digo, ay, mira qué rápido ya pude hacer estas cosas con la ayuda de este robotito o con la ayuda de este programa, pues simplemente hay que tener cuidado de la información que damos y usarlo de manera consciente. Espero que a ti, como a nosotros, estas grandes historias y anécdotas hayan sembrado una razón suficientemente valiosa como para atreverte a hacer eso que no has hecho por miedo. Gracias por acompañarnos. Si este episodio movió algo dentro de ti, no dudes en compartirlo con alguien que crees que necesita escucharlo. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguimos explorando cómo hacer dinero haciendo las cosas bien. Esto fue Surfers y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos en este episodio de Surfers. Si te gustó lo que escuchaste y lo que viste, no te olvides de suscribirte en nuestro canal de Spotify y de YouTube. Y no te pierdas ninguno de nuestros capítulos. También puedes conectarte o puedes inscribirte y puedes tener toda la información en rogeralarcon.com, en donde habrá contenidos exclusivos y también podrás descubrir cómo transformar tu vida y tu negocio. No olvides explorar nuestros formatos de inspiración en los backsides y de historias cortas pero poderosas en los shorts. Y recuerda que en Surfers creemos que el verdadero éxito no solo se mide en dinero, sino en el impacto que creamos y dejamos en el mundo. Súmate a esta ola. Hagamos juntos un futuro más ético, sostenible y lleno de oportunidades. Nos escuchamos en el próximo episodio.